Bienvenidos al programa del cáncer de seno de Adelphi, serie de video del programa STEP. Yo soy el Dr. Abdel Flores y hoy hablaré con ustedes sobre las opciones que tiene de reconstrucción de seno. Un poquito sobre mí. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico, soy boricua de pura cepa. Tengo un grado de biología en la Universidad de Puerto Rico, el cual fui aceptado y comencé a los 15 años. Después obtení mi grado MD en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Luego de eso, completé una maestría en células madres en la Mayo Clinic y finalmente completé mi especialidad en cirugía plástica en Stony Brook. Primero, tenemos que discutir los pasos y las opciones que tiene para la reconstrucción de seno. Lo importante es decidir si usted va a tener una mastectomía o una lumpectomía. Esta es la importante y primera decisión que va a influir las opciones que usted tiene. Sin embargo, el objetivo siempre es generar un resultado satisfactorio que tome en cuenta las prioridades de usted como paciente. Como médico, el objetivo primario es, antes de todo, no hacer daño. La reconstrucción de seno es segura en pacientes saludables, pero siempre queremos minimizar los riesgos de la reconstrucción. Es importante que todas las condiciones médicas estén bien controladas, por ejemplo, como el diabetes, que tome una dieta saludable y importante que deje de fumar si fuma. Esto es extremadamente importante para su recuperación y sanación después de la cirugía. La cirugía oncoplástica se utiliza en caso de lumpectomía para maximizar la apariencia estética después de una reducción en volumen. Incluye operaciones también que mejoran la simetría en el seno no afectado por cáncer de seno. La cirugía oncoplástica utiliza técnicas utilizadas también en el campo de nosotros de cirugía plástica para reconstruir después de remover hasta un 50% del volumen mamario. Esto permite reconstruir los senos de usted con tejido propio sin necesidad de prótesis o cualquier otra operación tomando tejido de otra parte del cuerpo. Las indicaciones para la cirugía oncoplástica son pacientes el cual se les va a completar una lumpectomía, usualmente concentrados en una parte o cuadrante del seno. Planes de remover un 20% más del volumen mamario o más de 80 gramos. Tejido mamario también suficiente después de la lumpectomía es importante para completar la reconstrucción. Necesitamos usualmente como un 50% del volumen restante para poder completar la cirugía oncoplástica. Unos detalles importantes de la cirugía oncoplástica es que esta cirugía se puede completar en el momento de la cirugía oncológica o en otro momento después. Pero es importante mencionar que los resultados estéticos suelen ser mejores si la cirugía oncológica y la reconstrucción se completan en un paso. El seno no afectado también se toma en consideración. Usualmente se opera inclusive para tener mejor simetría. La radiación puede afectar los resultados de esta operación. También se pueden hacer otros procedimientos siguientes para mejorar los resultados en caso de radiación. Aquí tenemos en esta figura un ejemplo de un procedimiento oncoplástico que nosotros completamos como cirujanos plásticos. Como puedes ver, en la primera parte de la figura, la masa o cáncer que se va a remover está en la parte inferior del seno. Esa porción del seno se remueve, pero utilizando los tejidos alrededor, se puede ver que con el tejido restante se da un levantamiento y reorganización del tejido mamario para darle un resultado natural y simétrico con el otro lado, que usualmente también se replica el mismo patrón de cirugía plástica. Aquí tenemos en esta figura otro ejemplo de cirugía oncoplástica, en el cual se puede ver una masa en la parte inferior del seno. Se puede ver aquí que se utiliza el tejido propio del paciente para completar la reconstrucción. Aquí puedes ver en esta foto del paciente, en el lado izquierdo, en la cual se completó la cirugía oncoplástica, hay una reducción y levantamiento del seno.
Es importante notar que este paciente en particular eligió no tener el procedimiento de simetrización inmediatamente, pero luego de hacer ambos senos estarían reducidos y levantados en posición. La mastectomía se utiliza en casos cuando no es posible preservar suficiente tejido mamario. El riesgo oncológico de recurrencia o de cáncer es elevado y prefiere eliminar el riesgo oncológico de otro cáncer o pacientes que no desean radiación mamaria. Existen 3 opciones para la reconstrucción después de una mastectomía: utilizando tejido propio, tejido autólogo de otra parte del cuerpo. También se puede usar un implante mamario. Eso se hace en 1 o 2 etapas, usualmente en 2 etapas. También se puede hacer una combinación de tejido autólogo de otra parte del cuerpo, inclusive utilizando un implante mamario. Este es el menos común de las 3 opciones. La manera más común de completar la reconstrucción mamaria es usando un implante mamario. Esto conlleva menos tiempo operativo necesario. La recuperación es más rápida y segura y estás menos tiempo en el hospital recuperando después de la cirugía. Inclusive, hay un regreso al trabajo más rápido que en las otras operaciones. Esto evita cirugías en otras partes del cuerpo y las cicatrices solamente son las que usted lleva de la mastectomía. Los implantes que se utilizan para esta reconstrucción son implantes de salina o de silicona. Unas desventajas de este método de reconstrucción es que esta requiere usualmente una operación adicional para completar la reconstrucción, ya que conlleva 2 pasos. También requiere un posible intercambio de implantes. Más o menos 15% de pacientes a los 10 años van a necesitar algún intercambio de implantes. Esto es más probable en pacientes jóvenes. 70% de los pacientes necesitarán un intercambio de implante en algún momento de su vida. Es importante considerar que la ruptura o contractura capsular puede ocurrir también necesitando un intercambio de implantes. Otra cosa para considerar de este tipo de reconstrucción es si usted tiene un cáncer de seno unilateral y solo desea tener reconstrucción o operación en ese lado, es difícil obtener simetría entre el seno natural y ese reconstruido con un implante mamario. La mayoría de los pacientes suelen tener procedimientos adicionales después de la reconstrucción para mejorar simetría. Aquí en esta figura se puede ver la reconstrucción de senos con implante mamario y se pueden ver las diferentes etapas en la reconstrucción. El paso 1 es el implante preliminar, un implante expandible. Este se coloca al tiempo de la operación oncológica. El paso 2 siguiente es expansión de este implante expandible en la oficina con salina. Es importante notar que este paso de expansión no duele porque la sensación de esa piel después del procedimiento oncológico no ha recuperado todavía. El paso 3, luego de expandir este implante expandible lo suficiente, se lleva después otro procedimiento operativo para remover el implante expandible y colocar un implante permanente. Adicional a la reconstrucción con implantes mamarios, en la reconstrucción autóloga se utiliza el tejido propio de usted como paciente para la reconstrucción. Al utilizar grasa y tejido de usted de otra parte del cuerpo, el resultado es más simétrico y natural comparado al seno natural en casos unilaterales. Esto ofrece mejores resultados después de la radiación inclusive. Comúnmente se utiliza el tejido de estómago, espalda, glúteos o piernas, pero el más común que se utiliza es el tejido de estómago. Se puede completar este procedimiento en el momento de la mastectomía o después. Se puede hacer en algunos casos colocación de un implante preliminar y después el paciente, usted tiene para decidir hacer una reconstrucción autóloga. Unas desventajas de este método de reconstrucción es que requiere operaciones más grandes y complejas comparadas con la reconstrucción con implante.
La recuperación es más larga y prolongada en el hospital y después del hospital. Y el tiempo para regresar al trabajo suele ser más largo. Otras desventajas es algunos pacientes no tienen tejido suficiente para este tipo de reconstrucción al no tener suficiente grasa o tejido. Otra desventaja es que requiere operar otra parte del cuerpo para tomar el tejido que se utiliza para esta operación. Por ejemplo, utilizando el tejido del estómago, también hay un riesgo de debilidad de los músculos abdominales y estomacales. También hay riesgo de hernias a resultado de este procedimiento. En la reconstrucción autóloga, utilizando su tejido propio, la área más común que se utiliza es el tejido abdominal. Esta área suele tener suficiente piel y tejido grasoso para la reconstrucción de seno. Procedimientos que utilizan el tejido abdominal incluyen el tram flap. En este procedimiento se toma el tejido y piel tomando una mitad del músculo abdominal juntos para completar su reconstrucción de seno. Otro procedimiento que utiliza el tejido estomacal es el deep flap. En este procedimiento no se requiere tomar tejido muscular abdominal que minimiza los riesgos de hernia o debilidad abdominal. Una desventaja de este procedimiento es que requiere una operación más larga y compleja. Otra desventaja es que siempre hay un riesgo al tejido utilizado y este tejido es posible que no sobreviva a la operación y que se tenga que hacer otra operación adicional para completar la reconstrucción. Es importante que usted discuta estas ventajas y desventajas con su cirujano plástico. En reconstrucción autóloga también se puede usar el tejido de la espalda. Esta operación usualmente requiere el uso de un implante pequeño, ya que en la mayoría de las personas el tejido grasoso y piel de la espalda no suele ser suficiente para reconstruir el seno entero. Esta operación suele ser una opción cuando no es viable tomar tejido de otras partes del cuerpo por operaciones previas, como por ejemplo abdominoplastías previas, liposucción o otras operaciones previas abdominales que hacen que el paciente no sea candidato para tomar grasa del estómago. Otros procedimientos que se utilizan para mejorar y modificar la reconstrucción es transferencia de grasa. Esto se puede hacer con cualquier tipo de reconstrucción previa. Se puede utilizar con reconstrucción de implantes y también se puede utilizar con reconstrucción autóloga. Esto no es suficiente para utilizarse para reconstruir el seno solamente. Comúnmente se utiliza para aumentar una porción del volumen del seno reconstruido. Por ejemplo, si usted quisiera aumentar el volumen en la parte medial del seno, se puede utilizar este procedimiento. También se utiliza comúnmente con reconstrucción de implante, ya que al transferir grasa alrededor del implante, nos permite a nosotros a tener un resultado más natural. Otra ventaja de la transferencia de grasa es que mejora la textura y apariencia de la piel después de radiación. Es importante, no aumenta el tamaño dramáticamente, mejora ciertas áreas de volumen bajo, pero en términos de aumento de volumen, los otros procedimientos son los primarios. En la reconstrucción de seno también se puede hacer la reconstrucción de pezón, que suele ser el último procedimiento de la reconstrucción de seno. Ante este hay dos opciones. Usando el tejido propio, que da una superficie tridimensional al pezón, o un tatuaje que tiene una superficie dos-dimensional con una apariencia tres-dimensional. Es importante recordar que usted no va a regresar la sensación o función del pezón natural, simplemente es una reconstrucción para efectos estéticos. En resumen, las opciones reconstructivas dependen de muchos factores. El tipo de procedimiento que se va a utilizar, lumpectomía o mastectomía, también depende de sus preferencias personales. Reconstrucción con implantes es una operación más corta y sencilla comparada con una reconstrucción con tejido propio que va a llevar una recuperación más larga y con más riesgos al tejido. Es importante que el propio tejido suele ser el abdomen,
pero siempre hay otras opciones. Se puede comenzar la reconstrucción en el momento del procedimiento oncológico o después de este. Es importante discutir con su cirujano plástico sus prioridades y saber cuáles son las opciones que usted tiene disponibles de reconstrucción. Siempre se intenta hacer algún tipo de procedimiento de simetría al seno opuesto, si deseado, pero siempre se puede hacer en cualquier momento. No tiene que ser en el momento de la reconstrucción inicial. Muchas veces, este proceso toma otros procedimientos menores después del primario para llegar al resultado final. Siempre hay pequeños procedimientos que se pueden hacer, como transferencia de grasa, que pueden aumentar áreas de volumen bajo o mejorar el resultado final. Se puede hacer tatuaje de pezón inclusive al final para darle un resultado más natural. En resumen, le doy gracias por tomar de su tiempo para aprender de reconstrucción de seno. Espero que les haya gustado este video del programa STEP. Para más información, visítenos en línea. Muchas gracias.